Hay un momento en la vida donde ya no basta con querer mejorar, donde las excusas se vuelven gritos vacíos en la mente, y la única opción que te queda es obligarte a levantarte cuando tu cuerpo te pide dormir, obligarte a avanzar cuando la mente te dice basta, obligarte a seguir construyendo, aunque todo se derrumbe frente a ti. Porque la verdad es esta: nadie va a venir a salvarte, nadie va a empujarte, nadie va a vivir tu vida por ti. Si tú no te obligas, te condenas. Te condenas a ser espectador del potencial que nunca usaste, a ser sombra del guerrero que alguna vez soñaste ser. Este video no es para los cómodos, es para los que ya están hartos de ser mediocres, para los que sienten esa voz interna que grita: tú puedes más, levántate. Hoy te lo voy a decir sin adornos: o te obligas a mejorar o te quedas atrás, y los que se quedan atrás desaparecen en el olvido. Había un joven cansado de sí mismo. Se miraba cada día al espejo y se prometía que cambiaría, pero las promesas se las llevaba el viento, porque el deseo sin disciplina es humo. Un día despertó y se dio cuenta de algo brutal. No era falta de motivación, era falta de carácter. Había vivido toda su vida esperando querer hacerlo, cuando la vida no espera a quien quiere, espera a quien actúa. Ese día se dijo a sí mismo 3 palabras que lo cambiarían todo: me obligaré a cambiar. Y lo hizo, aunque doliera, aunque no tuviera ganas, aunque nadie lo entendiera. Empezó por lo más pequeño. Dejó el teléfono al despertar. Salió a correr con el frío cortándole la piel. Comió disciplina cuando no había motivación. Y mientras el resto dormía, él estaba moldeando una nueva versión de sí mismo. No perfecta, pero más fuerte. No cómoda, pero real. Porque entendió algo que la mayoría nunca entiende. No se trata de esperar el momento correcto, sino de crearlo. Y tú que estás escuchando esto ahora, ¿hasta cuándo vas a esperar sentirte listo? ¿Hasta cuándo vas a seguir justificando tu mediocridad con excusas bonitas? Cada día que no te obligas a mejorar, te alejas un paso más de quien podrías ser. Y mientras tú dudas, otros ya están trabajando en silencio, haciendo lo que tú sigues postergando. Obligarte no es castigarte, es liberarte. Porque solo los que se obligan a crecer rompen la cadena del algún día y lo transforman en hoy. Y ese hoy es el inicio de una revolución interna que ya no se detiene. Oblígate a ser tu mejor versión, porque la vida no premia las intenciones, premia la acción. El joven siguió su camino y pronto descubrió la verdad más dura del crecimiento: que mejorar no siempre se siente bien, que cada paso hacia adelante duele. Hay días en los que no verás resultados, días donde tu esfuerzo parecerá inútil, donde tu mente te susurrará que estás perdiendo el tiempo. Y es ahí, justo ahí, donde muchos se rinden. Pero él no, porque ya no buscaba sentirse bien, buscaba ser mejor. Y comprendió que el dolor no era su enemigo, era su maestro. Cada fracaso, cada rechazo, cada caída le enseñaba una lección que la comodidad jamás le dio. El dolor te pule, el cansancio te moldea, la soledad te fortalece y el sacrificio te transforma. Mientras otros se escondían del dolor, él lo enfrentaba de frente, con la mirada firme y el corazón ardiendo. Porque entendió que los que crecen sin dolor nunca crecen de verdad. Hay un punto en el camino donde la mente grita: ya no puedo más, y el alma responde con fuego: sí puedes y vas a seguir. Ese es el momento donde nace la verdadera fuerza. No cuando ganas, sino cuando te niegas a rendirte. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has detenido solo porque dolía? ¿Cuántas veces has huido del proceso porque no era cómodo? Escucha bien esto. El dolor no te está destruyendo, te está esculpiendo, te está arrancando tus debilidades, te está preparando para cargar el peso de tus sueños. El joven aprendió a caminar con heridas, a sonreír entre el cansancio, a seguir aunque la esperanza se apagara. Y un día, sin darse cuenta, ya no era el mismo. No porque todo mejorara, sino porque él mejoró ante todo. Y ese día comprendió algo poderoso: que los grandes no nacen del éxito, nacen del dolor que se negaron a rendirse. Deja que el dolor te entrene, no que te derrote. Cada herida es una medalla invisible que te acerca a tu destino. Cuando el joven ya había aprendido a soportar el dolor,
llegó a la parte más solitaria del camino, ese lugar donde ya no hay aplausos, donde nadie te felicita, donde solo quedas tú y tu propósito. El silencio se volvió su compañero. Ya no había ojos observando, ni voces alentando, solo su respiración, su mente y ese fuego interior que no se apagaba. Porque cuando dejas de buscar reconocimiento y empiezas a buscar transformación, la verdadera batalla comienza. Ahí, en el silencio, la mente empieza a gritar. Te recuerda tus errores, tus miedos, tus dudas, y es ahí donde la mayoría retrocede. Pero el joven no, porque entendió que el silencio no era vacío. Era el eco de su alma hablándole. Cada mañana se levantaba sin esperar nada de nadie, sin testigos, sin recompensas, solo con una promesa tatuada en su interior. Voy a convertirme en alguien que pueda respetar. Esa frase lo acompañaba como un mantra. Cuando el cansancio lo tumbaba, la repetía. Cuando el miedo lo paralizaba, la gritaba. Hasta que un día, el silencio dejó de ser enemigo y se convirtió en su santuario. Porque los verdaderos guerreros no necesitan ruido. Se forjan en la calma, mientras el mundo duerme. Se construyen en lo invisible, para brillar cuando nadie lo espera. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confundido el silencio con fracaso? ¿Cuántas veces has sentido que no avanzas solo porque el mundo no lo ve? Escucha bien, no necesitas que nadie te vea, necesitas creértelo tú, porque cuando tú crees en tu propósito, el universo se alinea para abrirte camino. El joven ya no temía estar solo, porque comprendió que los caminos más solitarios son los que te llevan más alto. Y ese silencio que antes lo asustaba, ahora era la música que marcaba su ascenso. El silencio no es el fin, es la cuna donde los guerreros despiertan. En el silencio, el joven creyó haber conquistado su mundo, pero pronto descubrió la batalla más peligrosa de todas, la que no se lucha afuera, sino adentro, porque no hay enemigo más cruel que tu propia mente. Esa voz interna que te susurra, no eres suficiente, estás perdiendo el tiempo, vas a fracasar como siempre. Ahí es donde caen los débiles, no por falta de fuerza, sino por falta de fe en sí mismos. El joven empezó a notar cómo esa voz se colaba en sus pensamientos, cómo lo arrastraba hacia la duda, cómo lo hacía temer volver a ser quien fue. Pero esta vez no huyó. Se miró de frente, sin máscaras, sin excusas, y dijo con firmeza, ya no más, porque entendió algo que pocos llegan a comprender. Tu peor enemigo no está afuera, está en tu reflejo. No es el mundo el que te detiene, eres tú con tus miedos, tus hábitos, tus pensamientos. Eres tú el que se sabotea cada vez que se acerca a su propósito. Eres tú el que prefiere la comodidad del fracaso antes que la incomodidad del crecimiento. Y ese día el joven decidió matarlo, no al niño que soñaba, sino al cobarde que lo mantenía dormido. Con cada pensamiento negativo, levantaba una muralla de fuego. Con cada duda respondía con acción. Con cada miedo avanzaba un paso más. El enemigo interno gritaba, pero su voluntad rugía más fuerte. Y fue ahí donde entendió que la mente puede ser prisión o puede ser espada. Todo depende de quién la empuñe. Cuando logras dominar tu mente, ya no hay fuerza externa que pueda detenerte, porque el campo de batalla más poderoso no está en la realidad, está en lo que eliges creer. Y tú que estás escuchando esto, ¿cuántas veces has permitido que esa voz te robe tus sueños? ¿Cuántas veces has perdido sin siquiera luchar? La verdad duele, pero libera. No necesitas más motivación, necesitas gobernarte. Porque cuando gobiernas tu mente, dominas tu destino. El joven lo comprendió y sonrió. Ya no le temía a su reflejo, ahora lo miraba con respeto, porque el enemigo se había convertido en su mejor aliado. Cuando conquistas tu mente, conquistas el mundo. El enemigo interno solo existe mientras le temes. El joven había enfrentado su mente y sobrevivido. Pero lo que no sabía era que aquello no era el final. Era el comienzo de una nueva era dentro de él. Porque cuando destruyes tus miedos, cuando dominas tu caos interno, nace algo diferente. Nace una fuerza que no se puede fingir, una mirada que ya no tiembla, una presencia que se siente,
aunque no digas una sola palabra. Era como si una versión dormida de él hubiera despertado gritando desde lo más profundo: estoy aquí y ya no me detendrán. Ya no buscaba motivación, vivía en propósito. Ya no necesitaba inspiración, era inspiración. Y ese es el punto que pocos alcanzan. Cuando dejas de buscar fuerza, porque tú mismo te has convertido en ella. El joven empezó a caminar diferente, no porque el camino se volvió fácil, sino porque su mente se volvió indestructible. Cada obstáculo ya no era una muralla, era un entrenamiento. Cada caída ya no era una derrota, era un recordatorio de que seguía vivo. Había entendido que la grandeza no llega en un solo salto, llega con pasos firmes, con días duros, con decisiones incómodas repetidas 1000 veces. Y mientras el mundo seguía buscando atajos, él se había convertido en el propio camino. Ahora su energía era fuego, su disciplina era acero y su propósito, una espada que cortaba toda duda. Porque cuando el alma despierta, ya nada puede volver a dormirla. Y tú, que sigues escuchando esto, debes entender que dentro de ti también hay un guerrero dormido. Uno que está cansado de tus excusas, de tus miedos, de tus intentos a medias. Ese guerrero está esperando una sola orden tuya: levántate. Cuando des esa orden, el mundo va a temblar. Porque un ser humano que se obliga a mejorar, que enfrenta su dolor y domina su mente, no puede ser detenido. Ese joven que empezó dudando, ahora caminaba con fuego en el alma. Ya no buscaba cambiar su vida, estaba cambiando su destino. Y en su mirada brillaba la certeza de quien lo entendió todo, que los grandes no nacen con poder, sino con la decisión de no rendirse jamás. Renaces el día que entiendes que no necesitas nada más, solo la determinación de seguir, aunque nadie crea en ti. El joven había renacido, su mente era fuego, su alma acero, pero el universo siempre pone a prueba a los que dicen haber despertado. Y un día llegó la tormenta. No una cualquiera, sino esa que arranca de raíz todo lo falso, que te desnuda frente a tus miedos y te obliga a demostrar si de verdad eres quien dices ser. El mundo se volvió gris, los planes se rompieron, la gente en la que confiaba desapareció. El camino que había construido con tanto esfuerzo se derrumbó frente a sus ojos. Por un instante sintió el peso del vacío. Ese silencio denso donde la fe se tambalea y la mente pregunta: ¿de verdad valió la pena tanto esfuerzo? Pero luego, desde lo más profundo de su alma, una voz se levantó, una voz firme, indomable, inquebrantable. La voz del guerrero que ya no se rendía. ¿Valió la pena?, se preguntó. Sí, porque sin ese dolor no habría aprendido a resistir, porque sin la caída no habría aprendido a levantarse, porque sin la oscuridad nunca habría descubierto su propia luz. Y entonces lo entendió. El destino no te prueba para destruirte, te prueba para comprobar si ya eres digno de lo que pediste. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada derrota que lo había hecho dudar, eran solo entrenamiento para este momento. El joven respiró profundo, miró la tormenta frente a él, y en lugar de huir, dio un paso adelante. El viento golpeaba su rostro, pero sus ojos ardían con convicción, y dijo en voz baja pero firme: estoy listo. Porque cuando la vida te pone de rodillas, no es para humillarte, es para que tomes impulso. Cada rayo que caía iluminaba su silueta. Cada rugido del cielo se mezclaba con su respiración. Y mientras todo se desmoronaba alrededor, él permanecía de pie. Ya no era el joven del comienzo. Era el resultado de cada batalla, de cada cicatriz, de cada vez que se negó a rendirse. Y ahí, en medio del caos, descubrió una verdad que solo los que han sangrado por sus sueños entienden: que la fuerza no nace del éxito, nace del alma que se rehúsa a morir cuando todo parece perdido. El dolor ya no lo asustaba, la soledad ya no lo quebraba, el miedo ya no lo gobernaba. Era libre, libre de sí mismo, libre del juicio, libre de las cadenas mentales que lo mantenían pequeño. El joven había cruzado el punto de no retorno. Ya no podía volver atrás, porque había visto lo que era capaz de ser cuando lo daba todo. Y esa visión,
es lo que separa a los que sueñan, de los que despiertan y crean. Y tú, que estás escuchando esto, recuerda, la tormenta no llega para detenerte, llega para revelarte, para mostrarte quién eres realmente cuando el mundo te pone a prueba. Si en este momento estás cayendo, si sientes que el dolor te consume, aguanta, respira, golpea el suelo con el alma y levántate con más fuerza de la que jamás tuviste, porque la vida respeta a quien no se rinde. El universo se inclina ante aquel que sigue de pie, aunque esté sangrando por dentro. Y el joven, ahora convertido en guerrero, miró al cielo con una sonrisa cansada, pero llena de orgullo, y susurró: no vine a sobrevivir, vine a conquistar. La vida te pondrá de rodillas, pero solo tú decides si te quedas ahí o te levantas para convertirte en leyenda. El joven había enfrentado su mente, había caminado a través del dolor, del silencio y de la tormenta, y ahora, de pie entre los restos de todo lo que alguna vez temió, comenzaba a entender la verdad más profunda de todas, que el propósito no es un destino, es una transformación, porque no se trata de llegar, sino de quién te conviertes en el camino. Mientras el amanecer se alzaba frente a él, recordó todas las veces que quiso rendirse, las noches en que lloró en silencio, las veces que dudó de su valor, y sonrió, porque comprendió que cada caída fue una página de su leyenda. Las cicatrices ya no dolían, brillaban, eran marcas sagradas de alguien que lo dio todo, que cayó 100 veces, pero se levantó 101. La gente lo veía diferente, ya no por lo que decía, sino por lo que irradiaba. Una energía poderosa, silenciosa, la energía de alguien que ya no tiene nada que demostrar, porque ya lo demostró todo, a sí mismo. Y ahí lo entendió. No necesitas que el mundo crea en ti, necesitas creer tú, incluso cuando el mundo te dé la espalda. Los verdaderos guerreros no buscan fama, buscan significado. No buscan seguidores, buscan dejar huella. Y la huella más grande que puedes dejar no está en las redes, no está en los aplausos, está en la historia que escribes cada día con tu esfuerzo. Suscríbete.